Imagina un objeto, uno hecho de hielo y roca, que viaja, en la más absoluta soledad por el espacio durante miles de años. Es como un fantasma cósmico. Totalmente. Pero de repente, algo cambia. Se acerca al Sol y el calor lo despierta. Su superficie de hielo empieza a sublimar. Gases brillantes explotan desde su núcleo. Y se forma esa cola luminosa, claro. Exacto. Una cola que se extiende millones de kilómetros. Y de repente, ahí está, en nuestro cielo. Es una imagen espectacular y muy precisa. Pero es que esos cometas son solo uno de los tipos de mensajeros que nos llegan. No son los únicos viajeros. Para nada. Tenemos todo un zoológico de objetos ahí fuera. Asteroides, meteoritos... Son fragmentos de mundos que viajan y que a veces dejan cicatrices muy profundas en la historia cósmica y, como veremos, en la nuestra. Justo. Y esa es la misión que tenemos hoy. Vamos a sumergirnos en las historias de estos viajeros cósmicos. Veremos de dónde vienen, qué los diferencia y, sobre todo, nos detendremos en el evento más épico. Cómo la visita de uno de ellos cambió para siempre la vida en la Tierra. ¿Listos para un viaje por el tiempo y el espacio? Es un viaje fascinante, pero para poder apreciarlo, primero tenemos que hablar el mismo idioma, porque mucha gente los confunde. Totalmente. Y los nombres que les damos no son solo etiquetas, ¿sabes? Describen su viaje. Entender la diferencia es clave. Cierto, es que es un lío. Asteroide, meteoroide, meteoro, meteorito, cometa. Suenan todos parecidos. Venga, vamos a poner un poco de orden, pero de forma rápida y clara para meternos ya en lo interesante. Perfecto. A ver, pensemos en el viaje. Mientras la roca, una roca grande y sólida, orbita tranquila al Sol en su casa, digamos, el cinturón de asteroides. A eso lo llamamos asteroide. Vale, asteroide. En su sitio, quieto. Eso es. Si un fragmento más pequeño se desprende y empieza a viajar por el espacio, es un meteoroide. Un viajero. Exacto. Y aquí empieza el drama. Cuando ese meteoroide entra en nuestra atmósfera, la fricción lo enciende. Y ese destello de luz, la estrella fugaz, es el meteoro. Ahí está. Ese es el meteoro. O sea que el nombre cambia según dónde esté y qué esté haciendo. Justo. Y solo si un trozo sobrevive a esa entrada de fuego y llega al suelo, solo entonces se gana el nombre de meteorito. Es el superviviente, la roca que podemos tocar. Entendido. ¿Y el cometa? El cometa es el primo helado, la bola de nieve sucia. Viene de mucho más lejos y monta su propio espectáculo de luz y gas al acercarse al Sol. Básicamente es roca contra hielo. Esa es la gran división familiar. Vale, me queda claro. Dos familias. Los rocosos, que son vecinos, y los helados, que vienen de visita desde las afueras. Empecemos por los de casa. Has mencionado el cinturón de asteroides. Se dice que son los restos de un planeta que nunca nació. Suena muy dramático, ¿no? Y es que la historia lo es. Hace unos 4.600 millones de años, el sistema solar estaba, en plena construcción. En esa zona entre Marte y Júpiter había material de sobra para formar otro planeta, como la Tierra o Venus. Pero había un problema. ¿Un vecino gigante? Un vecino gigante y muy molesto, Júpiter. Claro. Su gravedad es tan inmensa que actuó como un saboteador cósmico. Cada vez que los trozos de roca intentaban unirse para formar un cuerpo más grande, el tirón de Júpiter los desestabilizaba. Los separaba. Los hacía chocar entre sí o los lanzaba fuera de órbita. Impidió que se formara ese planeta y dejó en su lugar un anillo de escombros, el cinturón de asteroides. Espera un momento. Eso choca con todas las películas de ciencia ficción, ¿sabes? Donde las naves van esquivando rocas que chocan por todas partes. ¿Nos han engañado? Un poco, sí. Esa es una de las grandes ideas falsas. Aunque hay millones de asteroides, desde gigantes como Ceres, que ya es un planeta enano, casi 1000 kilómetros de diámetro. Eso es, hasta rocas del tamaño de un coche. El espacio entre ellos es vasto. La distancia media entre dos asteroides es de casi 1.000.000 de kilómetros. O sea que una nave podría cruzarlo casi sin enterarse. Con los ojos cerrados. Vamos, que el cinturón es más un desierto salpicado de rocas que un atasco en hora punta. Vale, aclarado. ¿Y si esos son nuestros vecinos rocosos, de dónde vienen los fantasmas de hielo, los cometas? Esos son los viajeros de larga distancia. Vienen de los congeladores del sistema solar, lugares increíblemente fríos y lejanos.
¿De dónde exactamente? Principalmente de dos sitios. El cinturón de Kuiper, que es un anillo helado más allá de Neptuno, donde vive Plutón, y la nube de Oort. La nube de Oort. Una gigantesca esfera de cuerpos helados que, en teoría, envuelve todo el sistema solar, a casi un año luz de distancia. Son cápsulas del tiempo, material que sobró cuando se formaron los planetas. Y cuando algo los empuja hacia aquí, el Sol los activa. Me fascina la idea de la cola. Siempre la imaginamos detrás, como una estela. Y ahí está otra de las ideas más maravillosas y antiintuitivas. La cola no sigue al cometa. ¿Cómo? La cola siempre apunta en dirección opuesta al Sol. Un momento, ¿cómo es eso posible? ¿Me dices que un cometa puede volar persiguiendo su propia cola? Exactamente. Mi cerebro también hizo cortocircuito la primera vez. No es el movimiento lo que crea la cola, es el viento solar. Ah, el viento solar. Es un flujo de partículas que emite el Sol. Y ese viento empuja el gas y el polvo del cometa siempre hacia afuera, lejos del Sol. Así que cuando el cometa ya ha pasado su punto más cercano al Sol y se aleja, viaja literalmente por delante de su propia cola. ¡Qué pasada! Es increíble. Y hablando de cometas icónicos, es imposible no pensar en Halley. ¿Por qué ese cometa es tan famoso? Porque nos cambió la forma de ver el cosmos. Durante milenios, los cometas eran presagios, apariciones divinas o aterradoras. Nadie sabía qué eran. Hasta que llegó Edmund Halley. Exacto. En 1682, este astrónomo, amigo de Newton, se puso a estudiar los registros y notó que las órbitas de los cometas vistos en 1531, 1607 y el que él mismo veía eran sospechosamente idénticas. Y se le ocurrió una idea revolucionaria. Se atrevió a usar las nuevas leyes de la gravitación de Newton para proponer que no eran tres cometas, era el mismo. El mismo objeto que volvía. Que volvía cada 76 años. Predijo que regresaría sobre 1759. Él murió sin poder verlo, pero en la Navidad de 1758 el cometa apareció. Puntual. ¡Qué fuerte! Fue la primera vez que la humanidad demostró que el universo obedecía a leyes, ¿no? Exacto. Exacto. Dejó de ser magia para convertirse en ciencia. Por cierto, para quien quiera apuntarlo, su próxima visita es en 2061. Y Halley, como otros cometas, es generoso. No solo nos da un espectáculo, nos deja regalos. Esos regalos son los que nos dan las lluvias de meteoros. La órbita del cometa queda sembrada de pequeños escombros, de polvo. Y cada año la Tierra, en su viaje, cruza esas corrientes de partículas. Eso es. Es como si nuestro planeta condujera a través de una nube de mosquitos cósmicos. Y esos mosquitos, que a veces son tan pequeños como un grano de arena, se queman en la atmósfera y crean las estrellas fugaces. Decenas o cientos por hora. Por eso parecen venir todas del mismo punto. Las Perseidas de agosto vienen del cometa Swift-Tuttle. Y las espectaculares Leónidas, que a veces crean tormentas de miles de meteoros, son los restos del Tempel-Tuttle. Son un recordatorio anual, ¿no? De que no estamos solos. Totalmente. Bien, hemos puesto orden, explorado sus orígenes, pero ahora vamos al evento que lo cambia todo. Viajemos 66 millones de años atrás. Un mundo dominado por dinosaurios. Y desde el espacio llega un visitante. Uno rocoso, de unos 10 kilómetros de diámetro, viajando a 75.000 kilómetros por hora. Una barbaridad. Impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, en México. Liberó una energía de miles de millones de bombas atómicas. Y el impacto que creó el cráter de Chicxulub, de 180 kilómetros de ancho, fue solo el principio. ¿Qué vino después? Un apocalipsis. El impacto vaporizó toneladas de roca, las lanzó a la atmósfera y creó una nube de polvo y hollín que envolvió al planeta. El planeta entero. Entero. La luz del sol quedó bloqueada. Meses, quizá años. Las plantas murieron, las cadenas alimentarias colapsaron y el planeta se sumió en un invierno nuclear. Y a eso súmale incendios, tsunamis. Incendios a escala continental y tsunamis de cientos de metros de altura. El resultado. La extinción del 75% de todas las especies, incluidos los dinosaurios no aviares. El fin de un reinado de 150 millones de años. Pero, ¿cómo se supo todo esto? ¿Cuál fue la pistola humeante que conectó un cráter en México con la extinción global? Fue una de las grandes historias de detectives de la ciencia.
La pista clave la encontraron en los años 80 los científicos Luis y Walter Álvarez. ¿Qué encontraron? Descubrieron una fina capa de arcilla por todo el mundo en los estratos geológicos, datada de hace justo 66 millones de años. Y esa capa era anormalmente rica en iridio. Iridio. Un elemento rarísimo en la corteza terrestre, pero muy, muy común en los meteoritos. Ah, amigo, ahí está la prueba. Esa capa de iridio fue la prueba irrefutable de un impacto extraterrestre masivo, justo en el momento de la extinción. El descubrimiento del cráter en los 90 ya fue la confirmación final. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Podría volver a pasar? La respuesta corta es sí, podría. La respuesta larga y tranquilizadora es que un impacto de esa escala es extraordinariamente improbable. Hablamos de 1 cada 100 millones de años. Y hay otra diferencia clave. Que nosotros, a diferencia de los dinosaurios, estamos mirando hacia arriba. Tenemos programas como Atlas que escanean el cielo cada noche, catalogando cualquier objeto que se acerque. Pero verlos venir es una cosa y poder hacer algo es otra. Oí hablar de la misión DART. ¿Sonaba a ciencia ficción? Fue como jugar al billar con un asteroide. Es una analogía perfecta. La misión DART de la NASA fue exactamente eso. En 2022, estrellamos una nave del tamaño de una máquina de vending contra un pequeño asteroide. ¿Y funcionó? Funcionó mejor de lo esperado. El objetivo no era destruirlo, sino darle un pequeño empujón para alterar su órbita. Desviarlo. Y logramos acortar su órbita en 32 minutos, mucho más de lo previsto. Fue la primera vez en la historia que la humanidad alteró el movimiento de un cuerpo celeste. Le dimos un puñetazo a un asteroide para que se apartara. Básicamente. Y demostró que si detectamos una amenaza con suficiente antelación, años o décadas, tenemos la tecnología para desviarla. El cosmos sigue activo, ¿no? Sigue muy activo. El sistema solar es un lugar violento a veces. Lo vimos en el 94 con el cometa Shoemaker-Levy 9 chocando contra Júpiter. Claro. Y lo vemos con cometas más recientes, como el cometa Atlas, que se acercó tanto al Sol que se desintegró hace poco, dejándonos un buen espectáculo. ¡Qué increíble! Entonces, resumiendo el viaje de hoy, hemos pasado de entender la vida de una roca espacial a explorar el planeta que nunca fue. Hemos viajado con Halley por la historia de la ciencia y hemos presenciado el impacto que, paradójicamente, nos dio la oportunidad de existir. Al final, lo que nos enseñan es que no son solo rocas o hielo, son bibliotecas cósmicas. Nos traen información sobre el nacimiento de los planetas, sobre los componentes de la vida, nos conectan con la historia de nuestro sistema solar. Cada estrella fugaz es un recordatorio de esa conexión. El cometa Halley nos une a miles de años de observadores. Un meteorito en un museo nos conecta con el caos del que nacimos. Y esa conexión nos lleva a una última reflexión. Estos objetos nos traen historias del pasado. Ahora pensemos al revés. ¿Qué huellas cósmicas está dejando nuestra civilización? Si un fragmento de nuestro mundo arrancado por un futuro impacto viajara por el espacio durante millones de años y fuera encontrado por otros, ¿qué historia contaría sobre nosotros?